Hola, hola, buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Vamos a iniciarla orando. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das de reunirnos, Señor, para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, que nos vivifica, liberta, restaura, sana, provee, protege, nos da seguridad y, en fin, Señor, nos bendice en todas las áreas de nuestra vida y en toda circunstancia, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es Jesucristo que se encarnó, Señor. Y te damos gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, más cortante que espada de dos filos, discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, y también nos enseña, nos instruye, nos redarguye y nos corrige para que estemos preparados para vivir en ese maravilloso y hermoso reposo que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú eres nuestro Padre y tú tienes cuidado de cada uno de nosotros en cada uno de los aspectos y circunstancias de nuestra vida, y hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Tú nos has sostenido, has sido nuestra roca de ayuda, nuestra roca firme, Señor, y a pesar de los vientos, las tempestades, las inundaciones, las tormentas, Señor, tú nos has mantenido firmes porque estamos parados en ti, Señor. Padre, en esta hora te venimos pidiendo que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros y en nosotros con su unción, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. También te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, sea sembrada en ellos y produzca fruto para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy vamos a seguir estudiando la carta a los Efesios, la carta de nuestra libertad. ¿Por qué le llamo la carta de la libertad? Porque esta epístola nos habla total y completamente de la gracia del Señor Jesucristo en todos los aspectos de nuestra vida, no solo en la salvación, sino en todos los aspectos, liberándonos de los pensamientos que nos podían mantener atados al pecado, al diablo, a las obras de las tinieblas, a la esclavitud, y conociéndola nos hace libres. Cuando un preso está en una cárcel, en el mundo natural, cuando un preso está en una cárcel, mientras está en la cárcel, más bien en el momento en el que va a recuperar su libertad, le dan una cartilla, una constancia de que él a partir de ese momento es una persona libre. De la misma manera, la epístola a los Efesios para nosotros es como esa cartilla de libertad que nos ha sido dada para que recordemos que ya no somos más esclavos ni del pecado, ni del temor, ni del dolor, ni del diablo, ni de la carne, ni del mundo, ni de las obras de las tinieblas, sino que somos libres en Cristo Jesús. Y esa es la importancia de conocer y escudriñar esta escritura, principalmente por lo que dice la palabra en Oseas capítulo 4 y versículo 6, de que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando no conocemos todas las implicaciones de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, entonces vamos a estar en ignorancia, y esa ignorancia le va a facilitar el trabajo al enemigo de nuestras almas para estorbarnos nuestro crecimiento, nuestra madurez, nuestro desarrollo,
en la vida cristiana y por ende en la vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Ya en el lunes de esta semana iniciamos nuestro estudio de esta epístola y vimos hasta el versículo 1. Hasta el versículo 3 del capítulo 1. Hoy vamos a ver del versículo 4 en adelante, y la palabra en el versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Este pasaje nos habla de que nosotros estábamos en la mente del Señor desde antes de la fundación del mundo, desde el momento mismo de la creación, aunque faltaran miles de años para que usted y yo naciéramos. El Señor ya nos tenía en su mente y en su corazón. Él ya nos había diseñado, nos había escogido y nos había predestinado para que fuésemos sus hijos, para que tuviéramos acceso a esta salvación tan grande y tan maravillosa que tenemos en Cristo Jesús. En Efesios 1:4 dice que Él nos escogió, y la escogencia implica una selección, digámoslo, entre dos personas o entre más de dos personas o entre muchos. La elección no fue, y la elección de Dios para con nosotros no fue de ninguna manera y por ninguna circunstancia por nuestro merecimiento, por nuestras buenas obras, por nuestras cualidades. Más bien fue por lo contrario, por nuestra necesidad, por nuestra falta de méritos, por nuestra incapacidad, para que por nuestros méritos nosotros pudiéramos acceder a esa salvación. Y eso nos lo dice claramente la Escritura en 1 de Corintios. Capítulo 1, versículos del 26 al 31, la palabra de Dios dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según el mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, nosotros no fuimos escogidos de ninguna manera por ningún mérito, no lo teníamos. Éramos lo vil del mundo, lo necio del mundo, lo desechado del mundo, lo menospreciado. No éramos ni poderosos, ni nobles, no éramos nada. Y precisamente por eso el Señor nos escogió, y nos escogió sin mérito de nuestra parte. Imagínense, siendo sus enemigos, nos escogió sin mérito, cuanto más la vida que Él tiene para cada uno de nosotros como sus hijos es una vida en la cual no cuentan nuestros méritos, sino cuenta su gracia. Eso no quiere decir que nosotros seamos irresponsables en cuanto a nuestra forma de vivir, pero no son nuestros aciertos ni nuestros errores los que determinan o no determinan la bendición del Señor, el que seamos salvos, el que seamos sus hijos, el que Él tenga cuidado de cada uno de nosotros, el de que Él sea nuestro Padre, nuestro Pastor, nuestro Dios. Más bien, como lo dice claramente la palabra de Dios, Él nos predestinó. Y dice en amor, porque nos amó, simple y sencillamente porque nos amó. Por ello fuimos seleccionados, elegidos, predestinados para esta salvación tan grande, no por nuestros méritos. Indudablemente que la vida en Cristo, por lo que nos enseña la palabra de Dios en otros pasajes, va a implicar una transformación.
pero esa transformación no es no es nuestro mérito. Esa transformación y las buenas obras que derivan de esa transformación son por los méritos de Cristo. Recordemos lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 que acabamos de leer. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso quiere decir que los méritos de Cristo, las bondades de Cristo, la perfección de su carácter de Cristo nos ha sido atribuida a nosotros. La palabra bíblica es imputada, quiere decir asignada, aun cuando nosotros no teníamos ningún merecimiento ni derecho a ella. Nos ha sido dada simple y sencillamente por la gracia del Señor Jesucristo. Y eso lo dice la palabra claramente en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. Y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 29 repite eso: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y en el 31, para que el que se gloríe en el Señor. Es decir, no debemos tener muy claro que no son nuestros méritos los que hacen que el Señor nos ame, nos bendiga, nos guarde, nos proteja, nos enseñe, nos corrija, nos redarguye. Es su amor para con nosotros. ¿Que estamos llamados a hacer buenas obras? Por supuesto que sí, pero esas buenas obras no son un mérito. Esas buenas obras son una consecuencia de lo que Dios hizo en cada uno de nosotros, porque Efesios capítulo 2 versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y también la palabra en Romanos 11 nos enseña que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones. Por lo tanto, esas buenas obras no son nuestras. Esas buenas obras son el resultado de la obra de Cristo en nosotros al darnos su naturaleza divina. Y como consecuencia de esa naturaleza divina que es de Dios, no nuestra, es que hacemos esas obras. Esas obras son la consecuencia de ese nuevo nacimiento, la consecuencia de la gracia de Dios que deriva en ese nuevo nacimiento. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros debemos tener presente siempre es que no depende de nuestros méritos. Nuestras buenas obras no son méritos. Nuestra obediencia no es un mérito. Nuestras buenas obras y nuestra obediencia son el resultado de la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas por su Espíritu Santo como resultado de la naturaleza que Él ha puesto, de la nueva naturaleza que Él ha puesto en nosotros. Por lo tanto, no tenemos por qué gloriarnos o sentirnos orgullosos, jactanciosos o arrogantes por las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas o que Él hace a través de nosotros, porque quien hace las obras es Él, no nosotros. Si oramos por una persona y esa persona sana, no es nuestra obra, es la obra de Dios a través de nosotros. Por lo tanto, es el mérito de Dios. Esa persona no sanó porque yo oré por él. Esa persona sanó porque Dios la sanó y me dio el privilegio a mí de ser el canal por el cual Él obró en la sanidad de esa persona, pero de ninguna manera la sanidad está en mí. La sanidad es resultado de la unción del Espíritu Santo en nosotros, pero es la unción del Espíritu Santo, no es mi unción, es la unción del Espíritu Santo en mí, son los dones del Espíritu Santo en mí, son los regalos de Dios en mí los que operan en buenas obras, en obediencia, en oración y en todo lo demás. Son los resultados de la nueva naturaleza que Dios implantó en mí. Por lo tanto, no hay por qué gloriarse de ninguna manera. Y la palabra de Dios eso nos lo deja claramente establecido también en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 5, cuando dice que Dios resiste a los soberbios, es decir, a los jactanciosos, vanagloriosos, orgullosos, soberbios, vanidosos, etcétera, pero da más gracia a los humildes. Y lo mismo dice en Santiago capítulo 4 versículo 6. Es decir, tenemos que tener muchísimo cuidado de no apropiarnos nosotros de cosas
que son resultado de la obra de Dios a través nuestra y no son méritos nuestros. Los únicos méritos que nosotros podríamos tener en realidad no son méritos, son deméritos, porque si fuéramos a nuestra naturaleza propia es una naturaleza pecadora, lo único que podría producir es pecado. Sin embargo, todas las buenas obras que se producen a través de nosotros o que vemos que se manifiestan a través de nosotros es la operación del Espíritu Santo a través de nosotros, por lo tanto la gloria es de Él. Y por lo tanto tampoco podemos venir a reclamarle al Señor que porque oramos, leemos la Biblia, damos o servimos, Él nos tiene que bendecir. Su bendición es por gracia y de hecho Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él ya sembró nuestro camino de la obediencia de bendiciones. Ahora está en nosotros tomar el camino, ese camino de la obediencia, y el camino de ese es estar en nosotros, el tomar el camino de la obediencia es algo que también el Señor hace en nosotros porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué libertad nos da esto? La libertad de que no tengo que hacer mis propias obras para ganarme el favor de Dios. Solo tengo que ser obediente a mi nueva naturaleza, a la dirección del Espíritu Santo y a la dirección de la palabra para vivir mi vida de acuerdo con ellas. No tengo que estar en competencia con nadie, ni ser mejor que nadie, ni hacer más que nadie, ni tener más méritos que nadie. Simple y sencillamente necesito caminar detrás de la dirección que el Espíritu Santo me da y de la palabra para poder vivir una vida que agrade al Señor. Y esto es lo que nos enseña también Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Nos libera de estar haciendo obras por nosotros mismos para ganar méritos. En ese pasaje el Señor habla con unas personas y les dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No son nuestros méritos, es el hacer la voluntad del Padre. Y el hacer la voluntad del Padre es resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que produce que nos da la dirección, que nos da el entendimiento de esa dirección y que además nos da la capacidad de obedecer esa dirección e ir detrás de ella. Entonces, no son méritos de nuestra parte. Y sigue en ese pasaje de Mateo 7:21 diciendo: en aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos y sanaron. Y yo les diré, dice Jesús, en aquel día, apártense de mí, hacedores de maldad. La gracia de Dios es un reposo. Es el reposo del que habla la palabra en Hebreos capítulo número 4. Y esta escogencia, esta predestinación, el ser hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, nos libra de nuestras buenas obras y nos encamina, nos dirige a hacer la voluntad del Padre. En Hebreos capítulo 4 habla del reposo, del reposo para el cristiano. Dice en Hebreos 4:1: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Para que podamos entender este pasaje necesitamos entender que el reposo es Cristo. Colosenses capítulo 1 versículo 27 dice: Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en vosotros es todo lo referente al reino de Dios. Con Cristo en ustedes les lleva a tener todo lo que se refiere al reino de Dios, y ese reposo es estar en Cristo. Entonces volvamos a Hebreos 4:1, dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Y qué hemos creído? En Cristo. Por lo tanto, nuestro reposo es Cristo. Los que hemos creído hemos entrado en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, la buena nueva era Jesucristo. A quienes se les anunció fue a los israelitas. Ellos no quisieron entrar en el reposo de Cristo, en el reposo de Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces dice... por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y notemos lo que dice en el versículo 8. Porque si Jesús les hubiera dado porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Es decir, si la tierra prometida hubiera sido el reposo, no estaría hablando de otro reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y entrar en el reposo de Cristo es reposar de mis obras, porque ya no dependo de mis obras, dependo de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y dice en el versículo 11: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, el reposo, vuelvo a repetir, el reposo para cada uno de nosotros los cristianos es reposar en Cristo, es depender de los méritos de Cristo, no de nuestras obras, hacer las obras de Cristo, no nuestras obras, seguir la dirección de la palabra, seguir la dirección del Espíritu Santo, seguir la nueva naturaleza que nos ha sido dada, que es una naturaleza santa, conforme a la naturaleza de Dios, y vivir nuestra vida conforme a esa naturaleza, a la dirección del Espíritu Santo y a la dirección de la palabra. Y la dirección del Espíritu Santo y de la palabra siempre van a ir alineadas la una con la otra. El Espíritu Santo no nos puede hablar nada diferente de la palabra, así que el Espíritu Santo siempre nos va a dirigir por la palabra. Es la obediencia a la palabra, y la obediencia a la palabra es lo natural en nosotros, porque es el resultado de nuestra nueva naturaleza, de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Regresando entonces a Efesios capítulo 1 y versículo 4, que dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y luego dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Notemos aquí, él nos escogió, él nos predestinó, él nos adoptó. Y ninguna cosa fue por nosotros, fue por su amor, fue por su gracia. Por lo tanto, nosotros, nuestra actitud no debería ser la de tomar a la ligera el ser salvos, el ser hijos de Dios. Es tomarlo con responsabilidad. La gracia es una vida en libertad, pero con responsabilidad. Es un privilegio, es un regalo de Dios que no lo tiene cualquier persona. Fuimos escogidos dentro de muchos para esta salvación tan grande. De hecho, en el mundo de hoy hay 8,000 millones de personas, muy probablemente solo un máximo de 1,000 millones de personas, o sea,
1 millar de millones de personas son las salvas. 1 de cada 8 personas conoce a Cristo. Eso es un regalo, eso es un privilegio. Nos sacó del infierno para dirigirnos al cielo, nos sacó de la potestad del diablo para hacernos sus hijos. Es un regalo que necesitamos valorar, que soy cristiano, puedo pecar, que al final tengo perdón de parte de Dios, y como soy cristiano, entonces Él me tiene que bendecir. Eso no es valorar el regalo que el Señor nos ha dado, además de que es un regalo costosísimo. A usted y a mí nos fue dado por gracia, pero a Jesús le costó su vida, su sangre, el menosprecio, el desprecio, el rechazo, el vituperio, el insulto, las groserías, las lastimaduras, las heridas, la corona de espinas, los latigazos, etcétera, etcétera, etcétera. Al Señor le costó carísimo nuestra salvación, y usted y yo no deberíamos tenerla como una cosa ligera. Deberíamos valorarla, apreciarla, estimarla, guardarla, cuidarla, atesorarla en nuestro corazón, y principalmente vivirla. Y vivir la salvación es vivir en la obediencia a la palabra de Dios. La palabra clave de la vida del creyente es obediencia. Lo dice primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Como hijos obedientes, sean santos, como yo soy santo. Usted quiere vivir una vida bendecida, una vida en victoria. Necesitamos vivir una vida como hijos obedientes. Porque la desobediencia, lo que trae como consecuencia es corrupción, no vida eterna. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que el que siembra para la carne, es decir, desobediencia a Dios, cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, es decir, obediencia a la palabra de Dios, del Espíritu cosechará vida eterna. Y Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces no podemos pretender estar sembrando desobediencia y cosechar bendición. La bendición la cosechamos por la obediencia. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, que si obedecemos la palabra del Señor, vendrán sobre nosotros todas esas bendiciones que dice la palabra y nos alcanzarán. Y alguno me puede decir, pero es que ya no estamos bajo la maldición de la ley. Bajo la maldición, pero no bajo la bendición. La bendición no ha sido anulada. Lo que fue anulado es la maldición de la ley. Es las consecuencias tan terribles del pecado que están de Deuteronomio 28, versículo 15 al 68. De eso nos libró el Señor. Él llevó nuestra maldición para que la maldición de la ley no nos tocara a nosotros. Pero eso no quiere decir que la bendición no esté vigente. La bendición viene por la obediencia. Entonces no podemos pretender la bendición sin la obediencia. Y esa obediencia, como ya dije, es un regalo de la gracia del Señor. El Señor no nos dio la vida en Cristo sin darnos la obediencia para vivir la vida en Cristo. Lo que yo necesito hacer es salir de mi vieja manera de pensar y de salir de los viejos patrones de conducta para obedecer la palabra de Dios y vivir en esa palabra. Y vivir en la bendición. O sea, no hay nada complicado en eso. La palabra del Señor nos dice que el Señor hizo todo también para que nosotros fuéramos obedientes en esa salvación tan grande que nos ha dado, para la cual nos eligió, nos predestinó y nos adoptó. En esa salvación venía incluida una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es una naturaleza obediente. Entonces, el ser hijos obedientes es seguir nuestra nueva naturaleza. Por eso la obediencia no es un mérito. La obediencia es un producto de nuestra nueva naturaleza. Y por ello necesitamos renovar nuestra mente, salir de esos pensamientos y de esos viejos patrones de conducta de nuestra vida anterior para obedecer la palabra de Dios.
Ya, aparte de ello, dice en el versículo 5 o en el versículo 4 que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es algo también que ya está hecho junto con la salvación. El Señor, cuando la salvación es genuina, porque recuérdense, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay una suposición de salvación y una salvación genuina. Hay una suposición de fe y una fe genuina. La fe genuina implica la transformación de una persona, de una vieja naturaleza a la nueva, un nuevo nacimiento, una nueva orientación, una nueva actitud, una nueva inclinación hacia las cosas de Dios. Entonces, cuando nacemos de nuevo, automáticamente somos declarados santos y sin mancha delante de Él. Y esto se va a cumplir sí o sí, ya sea en el transcurso de nuestra vida terrenal o bien cuando lleguemos al Señor. La palabra dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, el día que nosotros nos presentemos delante del Señor porque partimos de este mundo, ese día vamos a ser completa y perfectamente santos y sin mancha delante de Él. Ahora, el problema no está en cuanto a la vida eterna, aunque sí tiene repercusiones. El problema mayor lo tenemos acá en la tierra. Si nosotros no renovamos nuestra mente, si nosotros no avanzamos en ese proceso de santificación, si nosotros no avanzamos en ese proceso de vivir vidas sin mancha delante del Señor, vidas obedientes, lo que nos estamos privando es de la vida abundante que Cristo compró en la cruz para cada uno de nosotros, para que la viviéramos acá en la tierra. Y también por la falta de obediencia, no vamos a obtener ni galardones, ni premios, ni coronas, ni tesoros en el cielo, que van a repercutir en nuestra forma de vivir la eternidad. Todos entramos a una eternidad básica, y eso lo dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 11 al 15. Dice que nuestras obras serán clasificadas como oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y serán pasadas por fuego. Las que sobrevivan el fuego, es decir, que no sean heno, madera u hojarasca, esas van a obtener recompensas. Y algunos pasarán como por fuego, es decir, no tienen obras de obediencia, de amor a la palabra de Dios, porque amor y obediencia son dos aspectos del mismo tema. Y el Señor, dice la palabra, Jesús nos amó de tal manera y obedeció a Dios. Porque nos amó, obedeció a Dios. El amor redunda en obediencia, como la fe redunda en obediencia. No puedo decir que amo a Dios si no obedezco sus mandamientos, y eso lo dice claramente Juan capítulo 14, versículo 15, versículo 21, versículo 23. O sea, el derivado del amor es la obediencia, así como el derivado de la fe es la obediencia. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:8 que por la fe Abraham obedeció a Dios. Entonces la fe es obediencia y el amor también es obediencia. Por eso la palabra de Dios al final dice que las tres cosas que sobrevivirán o que permanecerán son el amor, la fe, el amor, la fe y la esperanza, y la mayor de ellas es el amor, pero ahí va incluida la obediencia. Entonces nuestra respuesta a ese haber sido escogidos, a ese haber sido predestinados, a ese haber sido adoptados hijos de Dios, es caminar en esa obediencia, en esa santificación en esta vida, que además de ello no solo nos va a dar galardones y recompensas en la eternidad, sino que además vamos a vivir una vida abundante aquí en la tierra. Y llegamos
va a esa santidad, a ese perfeccionamiento que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros y que lo va a concluir en el día de Jesucristo, implica una de dos cosas: o lo hacemos voluntariamente o vamos a hacerlo como resultado de los procesos disciplinarios del Señor, porque la palabra también nos dice en Hebreos, en el capítulo número 12, versículo número 5 al 11, dice la palabra: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Notemos algo que dice acá, en Hebreos 12:10. Dice que nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios lo hace para que participemos de su santidad. Es decir, el Señor nos está llevando a la santificación, que la va a concluir plenamente el día de Jesucristo. Ahora, entre hoy y el día de Jesucristo necesitamos caminar en ese proceso, y vamos a caminar por una de dos formas: o caminamos voluntariamente, obedientemente. Vamos a tener que caminar por ese camino debido a la obediencia del Señor, y la obediencia, debido a la disciplina del Señor. Y la disciplina del Señor son, primero que nada, consecuencias, después castigo y después vara. Entonces no deberíamos arriesgarnos a ello, más bien deberíamos seguir los dictados de esa nueva naturaleza y obedecer voluntariamente, crecer cada día en santificación, y vamos a crecer cada día también en vida abundante, en vida bendecida. Recordemos algo que la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 138:8, que Dios cumplirá su propósito en nosotros, y eso unido a Efesios capítulo 2 versículo 10, de que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. Vamos a tener que caminar en esas buenas obras: o caminamos obedientemente o caminamos por la disciplina. Escogemos nosotros, pero de que Dios cumplirá su propósito, lo cumplirá. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. ¿Y sabe qué? Lo hace por amor. La disciplina del Señor es por amor. ¿Por qué razón? Palabra en Efesios capítulo 1 versículo 3, que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que Él ya sembró de bendiciones el camino de la obediencia, nuestro camino de la obediencia. Si no obedecemos, si nosotros no obedecemos, nos perdemos esas bendiciones. Pero el Señor nos ama tanto que no quiere que perdamos esas bendiciones. Entonces el Señor, a través de su disciplina, nos va a regresar al camino de la obediencia para que vivamos esas bendiciones, porque nos ama. Él ya nos ama de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Él no va a quedarse de brazos cruzados si usted y yo nos estamos perdiendo de esa vida abundante. El Señor va a ejercer su paternidad y su disciplina con nosotros para llevarnos de regreso a la obediencia y que vivamos las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros.
En el versículo, en Efesios, ahora vamos a pasar a Efesios capítulo 1 y versículo número 5, dice la palabra: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Note que dice que es en amor, según el puro afecto de su voluntad. Todo lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace y lo que Dios hará en nuestras vidas es por amor. Y la misericordia de Dios, el amor de Dios se manifiesta de muchas maneras, entre ellas la misericordia, la gracia, el favor, la benignidad, la magnanimidad, la paciencia, la bondad de Dios. Todo eso está implícito en esta selección o en esta escogencia, en esta predestinación, en esta adopción. No, como ya lo dije anteriormente, no depende de nuestros méritos. Nada es por nuestro merecimiento o por nuestras propias obras o por nuestras características, cualidades, etc. De hecho, delante de Dios, nosotros no llenamos ni la medida mínima de lo que Él esperaría de nosotros. Por lo tanto, no tenemos ningún mérito delante de Él. Recuerde lo que dice la palabra de Dios: no hay justo ni aun uno. Ninguno busca a Dios siempre. Ninguno hace lo bueno siempre. Cada quien sigue su propio camino, y además de ello, nuestra boca está llena de iniquidad. No siempre hablamos lo correcto. Entonces, ¿cuál es el mérito? No hay mérito en eso. El mérito es de Cristo, que sustituye en oportunidades lo malo que quisiéramos hacer por lo bueno que nos dicta la nueva naturaleza, su palabra y su Espíritu Santo. Pero no es nuestro mérito, es el mérito de Él, es la obra de Él en nosotros. Nuestra imperfección, aún como salvos, no digamos antes como pecadores, no nos hacía merecedores de nada de parte de Él, de absolutamente nada, solo de la muerte, que era la paga por nuestros pecados. Sin embargo, todo lo que Dios hace a partir de nuestra salvación, al creer en Jesucristo, es por gracia. De hecho, la salvación, la vida cristiana se vive por gracia. La palabra, y notemos algo acá. En Efesios 2, 8 y 9, la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? Es un regalo. ¿Y qué son los regalos? La gracia y la fe. Así que el justo vivirá por la fe, pero la fe es un don de Dios y la gracia es un don de Dios. Por lo tanto, la fe y la gracia nos van a acompañar todo el resto de nuestras vidas, y todo lo que hagamos para la gloria de Dios es por la fe y por la gracia, que son un regalo de Dios. La fe no es nuestro mérito. La fe es el canal que Dios usa para bendecirnos, pero la razón por la cual nos bendice no es la fe. La razón por la cual nos bendice es su amor, que se manifiesta en su misericordia y en su gracia para con cada uno de nosotros. Y recordemos lo que hemos visto en algunas otras enseñanzas anteriores, de que la gracia es exclusiva para los hijos de Dios. La misericordia es para todas las personas, pero la gracia de Dios es solamente para sus hijos. Esta carta, que es la carta de la gracia de Dios para con nosotros, es una carta dirigida a los creyentes, no a los no creyentes. ¿Por qué? Porque es una carta plena de gracia, y la gracia es solo para nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido una nueva naturaleza. Vayamos a un siguiente punto que está aquí en Efesios capítulo 1, versículo 5. Ya dejamos establecido entonces que todo lo que recibimos de Dios es por su gracia, y de Dios recibimos toda buena dádiva, todo don perfecto que desciende de Él, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. No por nuestros méritos, es por su gracia. Muy bien. Ahora, ¿qué significa
la predestinación. Ese es un tema bien complejo y en el cual la iglesia cristiana durante 2000 años lo ha debatido, pero no vamos a entrar en muchas complicaciones, solo basta decir que la predestinación significa el conocimiento anticipado de Dios respecto a cada uno de nosotros. Es decir, Dios nos pensó, después determinó todos los hechos posteriores de nuestra vida, y eso significa que nuestra vida fue y es lo que Dios determinó para que por ello llegáramos al conocimiento de Él. En Hechos capítulo 17, versículo 26, nos habla de esta verdad. Dice la palabra en el versículo del 26, vamos a leer del 26 al 28, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, el Señor nos predestinó para buscarle, para venir a esta salvación tan grande que Él tiene para cada uno de nosotros. Nosotros no recibimos al Señor. Ese es un error. El Señor nos recibió a nosotros, y nos recibió a nosotros porque llegó el tiempo que Él había predeterminado para que nosotros accediéramos a esta salvación tan grande. Esto significa que nuestra vida está en el pleno control del Señor. Ha estado siempre, está y estará en el pleno control del Señor. Él tiene cuidado de cada uno de los aspectos de nuestra vida, y por ello en Él podemos estar seguros. Por eso el salmista decía, y lo dice, y lo vamos a leer, porque es hermoso realmente lo que el salmista dice, si nosotros lo llegamos a entender y a interiorizar para nuestras vidas. En el Salmo 18:1 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Se da cuenta que todo esto viene de Dios. Él ya tiene control de todas las áreas de nuestra vida. Él lo ha tenido siempre. Él es nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro castillo, nuestro libertador, nuestro Dios, nuestra fortaleza, nuestra confianza, nuestro escudo, la fuerza de nuestra salvación, nuestro alto refugio. Y eso significa que Él tiene el control completo de nuestra vida. Nada escapa a su control. Por eso Él dice que aún las cosas que a nosotros no nos gustan, obran para bien de los que amamos a Dios, en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Si Él no tuviera control de nuestra vida, ¿cómo podría hacer que todas las cosas obren para bien de nosotros? Él tiene que tener el control. Él nada se le escapa al control, aunque pareciera que algunas cosas están fuera de control, están en perfecto control, y Él las está permitiendo por alguna razón y las va a hacer obrar para bien de nuestras vidas. Entonces nosotros podemos vivir seguros en Él, total y completamente seguros, refugiados en Él, sabiendo que Él tiene control de todas las circunstancias de nuestra vida, de las que nos gustan, de las que no nos gustan, de las que nos duelen, de las que no nos duelen, y todo eso Él lo usa para nuestra bendición, para nuestra formación, nuestra instrucción, nuestra transformación, para llevarnos cada día más de gloria en gloria y de victoria en victoria. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos va llevando de gloria en gloria, transformándonos en la imagen de Cristo, en el carácter de Cristo, a través de todas esas circunstancias
circunstancias. Es lo que dice Romanos 8, 28 al 29 también. Dice que todo obra para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados para que la imagen de Cristo fuera formada en ellos, el carácter de Cristo fuera formado en ellos. Entonces todas las cosas obran cuando Dios permite. Y las cosas que permiten nuestra vida es para que nosotros las aprovechemos, para que el carácter de Cristo sea manifestado a través de nosotros, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, y dentro de ello también el perdón, la sabiduría, el consejo, la inteligencia, el entendimiento, para que aprendamos de las cosas que nos suceden y vayamos adelante hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos al varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, todo, sin meternos en mucha discusión acerca de la predestinación, pero lo que ello significa en lo básico es el Señor tiene control de nuestra vida para bien. El Señor tiene control de cada aspecto de nuestra vida para bien. Nada de lo que pasa en nuestra vida es para derrotarnos, para vencernos, sino que todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Dios lo quiere usar para nuestro bien, para nuestra bendición, para que podamos vivir en la plenitud de Él, en la vida abundante que Cristo trajo para cada uno de nosotros y la pagó en la cruz del Calvario a un precio altísimo. En Efesios capítulo 1 y versículo número 5 también nos habla de otra bendición, y es la bendición de ser adoptados hijos suyos. Notemos algo importante que a veces quizá no lo realizamos, lo sabemos en nuestra mente, pero no lo entendemos en nuestro corazón. La salvación no solo implica que somos perdonados de pecados. La salvación no solo implica que tenemos vida eterna. La salvación implica que tenemos un Padre, y un Padre perfecto, todopoderoso, sabio, bueno, correcto, santo, justo, verdadero, lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de magnanimidad, lleno de benignidad. Es un Padre como el que todos hubiéramos soñado tener, y aún mucho más allá de eso. Nuestra mente todavía no alcanza la dimensión de la perfección de la paternidad de Dios, pero tenemos un Padre que está cuidando de nosotros todo el tiempo. La palabra de Dios dice que nos tiene esculpidos en la palma de la mano, y eso significa nos tiene presentes todo el tiempo. El Salmo 121 dice que Él no se dormirá ni se adormecerá, y que Él nos guardará desde ahora y para siempre, guardará nuestra entrada y nuestra salida, es decir, siempre va a estar con nosotros. Él no nos dejará ni nos desamparará. Él siempre va a ir adelante de nosotros, abriendo brecha y dándonos victoria en toda circunstancia y bendiciendo cada circunstancia de nuestra vida y ayudándonos a seguir el consejo de su voluntad. Somos hijos de Dios. Y muchos de nosotros los creyentes no entendemos, para muchos de nosotros los creyentes el título de hijo de Dios es solamente eso, un título, no es una forma de vida, pero el Señor quiere que sea una forma de vida para nosotros, de la misma manera que el que Él sea nuestro Padre no es nada más un título nobiliario, un título humano, es que es una calidad que Él quiere que la vivamos, que nosotros realmente lo vivamos a Él como nuestro Padre, y no solamente como nuestro Dios, sino como nuestro Padre. Y que nosotros no solo digamos que somos sus hijos, sino que vivamos como sus hijos. Y la Biblia nos dice cómo es vivir como sus hijos. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: como hijos obedientes, sean santos como Él es santo. ¿Y qué es la santidad? La santidad es una vida, no es una vida de perfección, sino una vida de perfección creciente, de perfeccionamiento creciente. Es una vida de obediencia creciente al Señor, es una vida de consagración, una vida de amor,
Señor, una vida de dedicación a Él. Y mire, cuando yo entiendo todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, todo lo que significa esta salvación tan grande y maravillosa que Él nos ha dado y que nos lo habla toda la palabra de Dios, cuando entendemos ese significado, en la medida de lo que vamos entendiendo cada vez más lo que significa el que seamos salvos, en esa misma medida lo vamos amando cada día más y amándolo más, lo seguimos más, lo obedecemos más, nos enamoramos más de Él y somos santificados. Porque el amor, la palabra de Dios dice que Él nos amó primero, y que al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando nosotros, y el que mucho ama, obedece sus mandamientos, es decir, vive como hijo obediente. Entonces, algo que necesitamos los creyentes, recordemos lo que hablamos hace un rato de Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por falta de conocimiento de qué? De la palabra, por falta de conocimiento de lo que verdaderamente implica su salvación. Hay muchos hermanos atravesando todavía esclavitud del pecado, atravesando problemas con el pecado, problemas con su carácter, problemas en lo económico, problemas en lo familiar, problemas en todos lados, porque porque desconocen la palabra de Dios, porque no la escudriñan, no la leen, no la estudian, no la meditan, no la entienden, no la quieren entender. Y no quieren entender que si no nos anclamos en la palabra, la ignorancia nos va a robar esa vida abundante. El diablo no quiere que usted y yo leamos la palabra, que usted y yo conozcamos la palabra, porque en la medida en la que conocemos la palabra somos libres, y entonces él ya no va a poder con sus mentiras tomar control sobre nuestras vidas. Más bien nosotros vamos a quitarle control a él. Entonces él trata de meternos en ignorancia y lo hace de muchas formas, que no valoremos la palabra de Dios, que no tengamos hambre por la palabra de Dios, que no la busquemos, que nos ocupemos en otras cosas en lugar de ocupar nuestro tiempo en el Señor. En fin, porque Él no quiere. En la medida que nosotros ignoramos, en esa misma medida, aunque Cristo ya nos hizo libres, nosotros nos volvemos a esclavizar a las cosas del diablo, a las tinieblas. Nos volvemos a atar a ellas. Ya seguimos haciendo, ya no como esclavos, pero no tenemos libertad tampoco. Estamos en una ambigüedad ahí. ¿Por qué? Porque somos libres, pero no estamos viviendo esa libertad. ¿Por qué? Porque no la conocemos. ¿Y por qué no la conocemos? Porque no conocemos la palabra. Conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y esa verdad es la palabra de Dios. Y esa verdad es la que la palabra de Dios alumbra acerca de nuestras intenciones, de las intenciones de nuestro corazón engañoso y perverso. ¿Para qué? Para que seamos libres de ellas, y siendo libres podamos vivir en la vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, sigamos anhelando, amando, buscando la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo, que es el que nos enseña, nos guía y nos revela e ilumina esa palabra en nuestros corazones. No hay mejor cosa, no hay mejor tiempo invertido que el tiempo que invertimos en la palabra de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo, porque todo lo demás es temporal, pero la palabra es eterna, y la comunión y lo que ganamos en la comunión con el Espíritu Santo también es eterno. Entonces necesitamos cambiar nuestras perspectivas. El que hayamos sido elegidos, predestinados y adoptados hijos de Dios es algo para que lo valoremos, lo apreciemos, lo atesoremos y lo vivamos cada día más, lo vivamos continuamente para bendición nuestra. Muy bien, ya se nos terminó el tiempo. Vamos a terminar acá la enseñanza. Los espero el próximo viernes para seguir escudriñando Efesios capítulo 1, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y
Le recuerdo, si esta enseñanza ha sido bendición para su vida, compártala en las redes sociales para bendición de sus contactos. Y también le recuerdo que tenemos a su disposición dos recursos para que pueda seguir edificando su vida en la santísima fe que es en Cristo Jesús. Y estos son la página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Son dos recursos gratuitos que usted puede acceder en todo tiempo y le invitamos a visitarlo. Muy bien, le invitamos también para el próximo viernes a las 8 de la noche y le agradecemos también su sintonía en este día y vamos a terminar orando. Le voy a pedir que me acompañe en oración por usted y por los suyos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que tenemos, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor, de poder, de tener a tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, Señor, y a tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, gracias por lo que tú has sembrado en esta noche en nuestros corazones de tu palabra, que sabemos, Señor, que no regresa vacía y que dará fruto para gloria tuya, Señor, y para bendición nuestra, Padre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo ponga en nosotros el querer como el hacer de atesorar, valorar y buscar, Señor, comedidamente tu palabra y la comunión de tu Espíritu Santo, porque son los dos regalos de tu gracia para que nosotros podamos crecer cada día en esta salvación tan grande, seamos perfeccionados, seamos madurados, Señor, y vivamos en esa vida plena que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta hora venimos pidiéndote por todos aquellos que están enfermos en los hospitales o en sus casas, Señor, y te pedimos que tu mano poderosa obre sobre cada uno de ellos, sanando, restaurando, liberando, Señor, y acercándolos a ti, Señor, que los que no te conocen se vuelvan a ti de todo corazón y que los que te conocen se acerquen aún más a ti, Padre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros esté sobre nosotros y sobre los nuestros, sanando, restaurando, liberando, proveyendo, Señor, asegurando, fortaleciendo, Padre. Y, Señor, si hay alguno que todavía no te conoce, que tu Espíritu Santo lo atraiga con lazos de amor a esta salvación tan grande. Si alguno está en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo lo vuelva en sí, se arrepienta, Señor, y regrese a tu casa, Padre. Y si alguno se está debilitando en su amor por ti o en la fe, Señor, que tu Espíritu Santo encienda el fuego de esos dones en sus corazones, Señor, sean avivados y fortalecidos, Señor, para fortalecerse en ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos gracias por las respuestas a nuestras oraciones, y desde ya te damos toda la gloria, la honra y la alabanza por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Un privilegio el haber contado con su presencia, y le invitamos el próximo viernes a las 8 de la noche para continuar esta enseñanza. Y mientras tanto, les envío un abrazo y que el Señor les bendiga abundantemente. Bendiciones.